Mis amigos, muy buenos días. Hoy vamos a analizar una historia dramática, pero que tiene enseñanzas absolutamente extraordinarias. De hecho, si eres piloto privado, mira este video hasta el final, habla de esto con tu instructor porque algún día podría salvarte la vida. Entonces, tenemos esta historia que va a comenzar en julio de 2023. Un avión tipo Piper 23 es el Piper Aztec, es un bimotor de hélice que va a despegar de un pequeño aeródromo al norte de Inglaterra, una pequeña pista de pasto que se llama Bagby. Despega entonces de Bagby, va hacia el sur para llegar a Deauville. A bordo hay un piloto de 21 años que, técnicamente hablando, no tiene derecho a pilotar este avión. Es un apasionado de la aviación, frecuenta los aeroclubes desde los 12 años, pero al parecer no estaba capacitado para pilotar este aparato. Sin embargo, lo va a pilotar. Entonces, va a llegar a Deauville, va a llevar a 4 pasajeros. Desde Deauville sube hacia Irlanda, donde hay un clima marginal, como muy a menudo en ese país. Aún así aterriza, probablemente hizo IFR salvaje, vuelo por instrumentos. Después despega solo para regresar a Bagby al final de la tarde. Y esto es lo que va a pasar. Está girando en base, eso significa que está a 90 grados del eje de la pista, le queda más o menos un minuto o un minuto y medio para aterrizar. Así que está a unos 1000 pies. De repente, esto es lo que los testigos en el terreno van a ver y esto es lo que las cámaras de vigilancia cercanas van a grabar. El Piper Aztec, la aeronave, de repente va a picar, picar, picar hasta alcanzar 40 grados con la nariz por debajo del horizonte y va a lanzarse como una flecha hacia el suelo. En algún momento va a hacer casi como si fuera a recuperarse para luego volver a caer con más fuerza. Y luego va a chocar brutalmente contra el suelo y explotar. Los pilotos que están en el aeródromo suben a su vehículo, se dirigen rápidamente al lugar que está a menos de 2 kilómetros de ahí y luego ven que no pueden hacer nada. Los bomberos llegan al lugar y luego el aparato está destruido, se incendió, el piloto fue expulsado de la cabina a 34 metros de ahí y falleció. Entonces, vamos a iniciar una investigación y lamentablemente es absolutamente extraordinario lo que les voy a decir, porque normalmente una investigación sobre un accidente así no habría llegado muy lejos, porque generalmente la Oficina de Análisis Británica lo que hace es ver el interés público, el interés para la aviación. Aquí, según toda probabilidad, tenemos a un piloto joven que volaba una aeronave para la cual no estaba calificado. Podemos decir que perdió el control, punto final, podemos hacer un informe. En 3 días hacemos la página, tomamos algunas fotos, hacemos preguntas a los testigos y luego adiós. No, ahí la Oficina de Investigación de Accidentes va a descubrir que con el Piper Aztec hay una cierta cantidad de eventos inquietantes, un nombre de eventos troublantes y repetitivos. Regresan 20 años atrás, en 2002, por ejemplo, a Estados Unidos, donde muchos de este tipo de avión se producían y todavía vuelan. Pues bien, van a encontrar un ejemplo, un Piper Aztec volando a unos 4000 pies. Hay un radar, está bajo control de radar. El radar, a 4000 pies hay un radar, está bajo control de radar. El radar da una vuelta cada 12 segundos. En el siguiente barrido, la aeronave perdió prácticamente 2000 pies de manera brusca. El radar da otra vuelta y esta vez la aeronave perdió prácticamente 2000 pies de manera brusca. El radar da otra vuelta y esta vez la aeronave no se encuentra, ya no aparece en el radar. Se estrelló, la encontramos destrozada en un lago y de hecho con el tiempo cuando buscan en las bases de datos descubren cada vez más accidentes similares. Y eso es lo que justificó los esfuerzos que se pusieron en esta investigación, que fue extremadamente, extremadamente detallada. Incluso llegaron a conseguir un aparato similar, traer a pilotos e intentar reproducir el vuelo fatal. Entonces, ¿qué vamos a descubrir en él? Los restos, no hay nada anormal. Las hélices están torcidas, ¿eh? Tienen esa forma, están como en sacacorchos, como decimos. Eso significa que chocaron contra el suelo mientras estaban siendo impulsadas, cada una por su motor a alta velocidad, así que los motores no estaban averiados. Las cámaras no muestran que hubiera fuego antes del impacto, así que todo el fuego se declaró después del impacto. Hay algo que va a llamar su atención y es que el compensador de profundidad estaba casi completamente a 3 del tope de picado.
Entonces ahí uno piensa que el tipo está volando, parece que controla muy bien su avión y luego de repente el compensador, que en realidad puede ser manejado de dos maneras, bueno, en realidad de tres maneras. Hay un botón en el mando, si presionas el botón es porque quieres que el compensador vaya hacia abajo. Si jalas el botoncito, si lo jalas hacia ti, levantas la nariz. El objetivo es aligerar, no se pilota con el compensador, pero el objetivo es aligerar el esfuerzo. En la profundidad hay otra manera, hay una manivela encima de la cabeza del piloto, tiene una manivela que puede girar en un sentido o en el otro. Y también hay un tercer punto que es que hay piloto automático. Este aparato viene de fábrica con un piloto automático que estaba marcado como inoperante. Inoperante, eso significa que los servicios de mantenimiento consideraron que este piloto automático no funcionaba correctamente. No sabían cómo repararlo, era un modelo ultra antiguo. ¿Qué hicimos? Dijimos que estaba inoperante y lo dejamos ahí. Entonces, este piloto automático también tiene la autoridad para manejar el trim o el compensador de profundidad. Vamos a empezar a hacer una cierta cantidad de pruebas y ahí este informe nos va a abrir los ojos sobre las cifras. Cuando vemos la regulación aérea, cuando vemos las reglas de certificación de los aviones, pues esas reglas contienen muchísimos números. Los aceptamos como verdades absolutas sin realmente preguntarnos de dónde vienen y si tienen algún sentido. Los manuales de los aviones también contienen números y los tomamos como verdades absolutas. Eso sale en los exámenes, el instructor puede hacer preguntas, todo eso, pero en realidad, ¿de dónde viene? Y esta investigación, y eso es lo extraordinario, es que va a profundizar en los números. La primera cifra que analizaron es que se dieron cuenta de que probablemente estamos en una situación de trim fuera de control, lo que llamamos trim runaway. Eso significa que el trim, por inadvertencia, porque hubo una falla en el piloto automático, hubo un cortocircuito en algún lugar, el motor del trim lo llevó hasta ponerlo en picada completa. Vamos a ver las reglas de certificación para este avión. ¿Qué descubrimos? Descubrimos que, bueno, hay una cierta cantidad de cifras que se dan sobre el peso, sobre la fuerza máxima que se puede tolerar en los controles durante situaciones con el trim desajustado en un avión de turismo. Bueno, les doy una de las cifras. Hay varias según las configuraciones, las situaciones. Por ejemplo, una de las cifras dice que cuando se tiene una palanca, no se debe tener más de 60 libras de fuerza en caso de un trim problemático. Estamos hablando de 27 kilos, eso significa, dicen, 27 kilos de fuerza, no se debe exceder eso. No debe existir una situación en la que con un trim completamente problemático se obtenga una fuerza de más de 27 kilos. Eso es lo que dice la regulación. Eso es algo que normalmente se verifica durante la certificación del avión. La leemos, estamos contentos, la repetimos. Si sale en el examen, marcamos la casilla para que no salga. Pero ¿de dónde viene ese número? ¿Cuál es el sentido de ese número? ¿Por qué 60 libras? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 200? ¿De dónde vienen? Eso es. Entonces van a investigar. Van a descubrir que ese número aparece en la regulación estadounidense del 1 de noviembre de 1949. Entonces es antiguo. Después la ANFA, eso significa que es el equivalente de la DGAC estadounidense. Entonces, la ANFA estadounidense va a actualizar la regulación muchas veces desde 1949, pero cada vez va a usar los mismos números de esa época. Bueno, pues si está escrito 60 libras, pongo 60, eso es todo. Aún peor, cuando se creó la agencia europea, la EASA, ¿qué va a hacer? Va a tomar los mismos números de ahí, de la FA, que datan de 1949. Entonces, los retomamos sin realmente analizar si tienen fundamento. Eso es lo que llamaríamos en cocina una contaminación cruzada. Entonces, hay una empresa que en 2019 van a hacer una cierta cantidad de pruebas. Ellos van a decir, bueno, tomemos un número más bajo. En lugar de decir 60 libras, seamos generosos, pongamos 50. Vamos a tomar 50 libras, que corresponde más o menos a 23 kilos de esfuerzo. Y vamos a traer gente, vamos a traer voluntarios, ponerlos en una especie de... Los vamos a sentar en un asiento, les vamos a dar controles de avión que están conectados a aparatos de medición, a una computadora,
y les vamos a decir, bueno, van a ejercer una fuerza de más de 50 libras en vez de 60, o sea, 23 kilos durante más de 3 segundos. Eso es lo que les pedimos. Con una mano en la palanca de mando, por ejemplo, van a jalar la palanca de mando con una fuerza de más de 23 kilos durante 3 segundos y lo que van a lograr es absolutamente extraordinario. De hecho, 68% de los participantes no son capaces de hacerlo. Solo el resto, es decir, el 32% restante, logra hacerlo. Entonces, un tercio logra hacerlo, los otros dos tercios no pueden hacerlo. Aún peor, en la cohorte de mujeres. El 90% no logra generar esa fuerza. Entonces, uno se pregunta cómo estaban hechos en los años 40, pero evidentemente eran mucho más fuertes que nosotros. Entonces, esas cifras que son toleradas o utilizadas por la regulación hasta ahora, hay varios números, hay 60, 70 según la situación, en realidad son demasiado altos, pero los retomamos sin nunca cuestionarlos. Así que ese es ya el primer punto. En segundo lugar, piloto automático. Está escrito en el manual del avión que el piloto automático, bueno, si alguna vez llegara, digamos, a descontrolarse, a hacer cualquier cosa y que el piloto quisiera contrarrestarlo, pues bien, está diseñado con un sistema de embrague por fricción. Eso significa que el piloto puede, aplicando esa fuerza, la fuerza está estimada en el manual entre 4 y 7, 8 kilogramos de fuerza te permite actuar contra el piloto automático. Sistema de embrague. Es que solo imagina, por ejemplo, un eje y en lugar de tener un solo eje, pues tienes un eje con un sistema de fricción, ¿eh? De acuerdo, entre las dos partes. Y entonces, si hay demasiada fuerza, las dos partes pueden girar cada una independientemente de la otra. ¿Ves? Es un sistema de embrague. Y bueno, por supuesto, en el manual eso está muy bien. De 4 a 8 kilos es tranquilizador. Cada quien se dice, bueno, pues 8 kilos no es el fin del mundo. Cuando revisan con las compañías que hacen el mantenimiento para este tipo de avión, se dan cuenta de algo terrible. Es que en el 25% de los aviones cuando se hacen las pruebas, se dan cuenta de que el piloto automático, su sistema de embrague, no está bien configurado y tiene una resistencia mucho mayor a los 8 kilos que se anuncian en el manual. Entonces hay una cifra en el manual, pero cuando estamos en la realidad, pues no es así. Aún peor, nos damos cuenta de que en 6 de los aviones, prepárense, el peso, la fuerza necesaria para contrarrestar el piloto automático supera, no es un error, supera las 100 libras. Eso significa que estamos hablando de 47 kilos o más, sabiendo que con solo 50 libras de fuerza ya el 90% de las mujeres no podrían hacerlo. El 68% de la cohorte mixta queda fuera. Entonces, cuando duplicas y llegas a 100 libras, o sea, 47 kilos de fuerza, ya casi no queda nadie. Es una fuerza extremadamente alta, es una resistencia muy elevada que justamente no permite que un piloto la contrarreste. ¿Ves? Entonces, hay una diferencia entre lo que vemos en la teoría y lo que tenemos en la práctica. De hecho, si todas esas cifras fueran correctas, si todos esos reglamentos funcionaran, este canal no existiría. Entonces, justamente es con ocasión de accidentes, es en estos debates, en estos análisis donde descubrimos estos problemas. Ahora traen a un piloto, suben con un instructor y empiezan a hacer pruebas. Lo que descubren varias cosas. Es que cuando el trim se activa, si el trim empieza a moverse solo hacia abajo, pues la manera realmente de manejarlo es cortar el fusible. Hay un fusible entonces a la derecha, así que el piloto está sentado a la izquierda, cuando está solo, está sentado a la izquierda. A la derecha hay una cierta cantidad de fusibles, lo que llamamos en realidad no se les llama fusibles, es una mala traducción de mi parte, son interruptores automáticos, son interruptores de circuito, ¿eh? Son cosas que puedes jalar y luego empujar, ¿ves? Y cuando los jalas, bueno, pues cortas el circuito, cuando los vuelves a empujar, los pones en su lugar, el circuito está cerrado, ¿ves? Entonces, lo ideal es ir a buscar el botoncito y jalarlo. El problema es que no es fácil porque todos se parecen. Entonces, hay una pequeña inscripción encima, un pequeño texto, pero como el avión es de los años 70, bueno, el texto ya está muy dañado, así que ¿qué tienes que hacer? ¿Te peleas con los controles o sueltas los controles? Hicieron eso, hicieron pruebas, se dieron cuenta
de que, bueno, la mayoría de los pilotos que iban hacia los fusibles, al final perdían el control. Simplemente porque no puedes soltar los controles, el avión se inclina y tú vas a buscar el fusible. Además, esos fusibles todos tienen el mismo color. Entonces, lo que encontraron es que algunos propietarios lo que hacían era instalar cabezas de colores. Eso, en lo que respecta al trim, es muy importante. Trim y piloto automático instalaban tapones de plástico de colores, pero de fábrica no venían así. También descubrieron que en algunos casos algunos ponían un trapo. Entonces tomaban un trapo, lo enrollaban alrededor y lo amarraban. Así, eso les permitía jalar y sacarlo, pero el error realmente grave es que en el momento en que el piloto automático se consideraba inoperante y no se podía reparar. ¿Por qué no lo desactivaron? Desafortunadamente hay varias cosas que no se enseñan en los clubes. Yo mismo he volado en aeroclubes donde te dicen, sí, el piloto automático no lo uses, no funciona, pero sigue activo, sigue conectado. Su interruptor y su disyuntor todavía están conectados. ¿Ves? No van a ir a desactivarlo. Entonces, el riesgo de activarlo por inadvertencia o por error o lo que sea, siempre está ahí. Y a partir de ahí, efectivamente puede abrir la caja de Pandora. También nos damos cuenta de que el piloto no llevaba puesto su cinturón de seguridad. Entonces, el problema es que en el momento en que el avión se inclina, cuando el avión decide de repente entrar en picada, pues potencialmente lo que puede pasarle a este piloto es que puede salir volando dentro de la cabina, porque cuando tienes fuerzas G negativas o cero, pues todo flota. Y si el piloto no está sujeto, puede terminar flotando en la cabina. Y esto no facilita recuperar el control del avión, porque toda la historia del cinturón de seguridad no es necesariamente por un impacto. También es la capacidad de estar bien sujeto a tu asiento. Y que en caso de turbulencias bruscas y repentinas o en caso de una pérdida de control repentina, el piloto no termine en el asiento trasero. ¿Ves? También existe ese problema. Entonces van a hablar con pilotos que han tenido ese problema y que lograron salir adelante. Y aquí te voy a dar la receta que ellos usaron. No es una receta certificada, no está aprobada, no se enseña. El movimiento involuntario del trim no se enseña en absoluto en los aeroclubes y sin embargo era un riesgo muy importante que mata gente cada año. Entonces, esto es lo que hicieron los pilotos que lograron salir adelante. Cuando vieron que el trim se estaba moviendo solo y que no podían detenerlo, usaron el botón de batería, el botón general. ¿eh? Hay un botón grande en los aviones de encendido y apagado. Es cuando lo enciendes. ¿Qué pasa? Cuando llegas a un avión privado, ese botón está en off. A veces es un botón, a veces son dos botones pegados uno al otro. Presionamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar el circuito eléctrico y en ese momento los instrumentos se activan, las pantallas se encienden, el avión empieza a cobrar vida, empezamos a escuchar los giroscopios que silban y todo eso. Entonces, lo que hicieron, como era muy difícil acceder, no tenían tiempo de llegar al fusible, tomaron este botón y lo pusieron en off. ¿Qué pasa cuando haces eso? Toda la electricidad del avión se detiene, los motores, esos no se detienen, porque en un avión los motores no dependen de la electricidad del avión. Bueno, sí dependen. El arrancador, claro, depende de la batería cuando se enciende por primera vez, pero una vez que los motores arrancan, son completamente autónomos en relación con el circuito eléctrico del avión, así que los motores seguirán funcionando. Los controles son por cable, no son controles eléctricos ni nada por el estilo, ¿eh? Así que no hay problema, solo que perdemos la radio. Todos los instrumentos se apagan, etcétera. De todos modos, los instrumentos que son digitales se apagan, pero aparte de eso, el trim se detiene por completo. Entonces, lo que hicieron los pilotos fue presionar el gran botón rojo, cortar la electricidad, retomar el control del avión, volver a poner el trim donde debía estar y encontrar el fusible con calma. Quitaron, el seguro y solo después volvieron a poner la electricidad y ahí todo el tablero vuelve a funcionar. Entonces, así fue. Este piloto tenía 21 años y se estaba entrenando porque quería convertirse en piloto de aerolínea. Se entrenaba desde que tenía 12 años literalmente, asistía a los aeroclubes y se encontró atrapado por este problema que es conocido en este tipo de avión, pero que puede ocurrir en cualquier avión de turismo equipado con piloto automático y trim eléctrico. Y desafortunadamente,
Una vez más, es muy lamentable ver que esto nunca se enseña en los aeroclubes, que la gente puede pasar por alto esto, porque este piloto no estaba capacitado en este avión, pero incluso si lo hubiera estado, no habría cambiado nada. No es algo que se cubra correctamente. Gracias por haber visto este video hasta aquí. Gracias a quienes apoyan este canal suscribiéndose a la parte premium y también suscribiéndose en Patreon, obteniendo también acceso a videos exclusivos que no son públicos. Gracias de nuevo y nos vemos en un próximo video.